Hay una pregunta que la psicología tardó décadas en tomarse en serio. No cómo funciona la mente, sino de dónde viene, quién la construyó y por qué dos personas que crecen en mundos distintos piensan de maneras radicalmente distintas, incluso cuando tienen la misma capacidad cognitiva. Lev Vygotsky tenía la respuesta. El problema es que nadie estaba listo para escucharla. En una época en que la psicología quería entender la mente como si fuera un mecanismo idéntico en todos los seres humanos y en todos los contextos, Vygotsky se atrevió a decir lo que nadie quería aceptar, que no existe una mente separada del mundo que la formó, que el pensamiento no nace dentro del individuo, sino entre las personas, y solo después se convierte en algo interior. No era solo un psicólogo. Era un lingüista, un filósofo, de un educador que construyó una teoría entera sobre una idea que parecía simple y lo cambiaba todo. Que la cultura no es el contexto en que la mente se desarrolla, sino el material con el que está hecha. Que el lenguaje no es solo un medio para comunicar lo que pensamos, sino la herramienta con la que pensamos. Que aprender no es un proceso solitario que ocurre dentro del individuo, sino algo que siempre sucede primero entre personas. Que Piaget estaba mirando al niño correcto, pero haciendo la pregunta equivocada. Su obra no explica solo cómo aprendemos, explica quiénes somos y por qué somos inevitablemente el resultado de todo lo que nos rodeó desde el primer día. Vygotsky propone algo que invierte completamente la manera habitual de pensar sobre cómo se desarrolla la inteligencia humana. Mientras la mayoría de las teorías psicológicas que dominaban su época asumían que la mente individual es el punto de partida desde el cual luego emergen las capacidades sociales mediante un proceso de maduración interno, él argumentaba exactamente lo contrario con evidencia que venía de observar cuidadosamente cómo los niños aprenden en contextos reales. Para él lo que ocurre primero es siempre la interacción entre personas en el plano social externo, donde un niño y un adulto o un niño y otro niño más capaz colaboran resolviendo problemas, usando herramientas, conversando sobre lo que están haciendo. Y solo después de que este proceso social ha ocurrido múltiples veces, es que lo que era una colaboración externa se transforma en una capacidad interna de la persona individual. De esta idea rompe radicalmente con la visión que trata la inteligencia como algo fijo, que cada individuo trae consigo al nacer, como si fuera una propiedad privada encerrada dentro de su cabeza. Vygotsky propone en cambio que pensar es siempre una actividad culturalmente mediada que resulta literalmente imposible fuera de un contexto social, porque las herramientas fundamentales del pensamiento, empezando por el lenguaje, pero incluyendo también los sistemas numéricos, los símbolos escritos, los mapas, los calendarios, son productos sociales que ningún individuo podría haber creado solo, y que cada generación hereda de la anterior. Cuando un niño pequeño aprende a hablar, no está simplemente adquiriendo un código que le permite comunicar pensamientos que ya tenía formados, sino que está incorporando una herramienta que transformará radicalmente la estructura misma de su pensamiento, permitiéndole hacer cosas que sin lenguaje serían imposibles, como recordar voluntariamente eventos que ocurrieron hace días, o planificar deliberadamente acciones futuras. El lenguaje que el niño adquiere mediante conversaciones con adultos es una herramienta social que gradualmente se internaliza convirtiéndose en pensamiento verbal interno, que permite al niño hablarse a sí mismo en silencio, organizando su propia conducta. La pregunta central que Vygotsky plantea entonces no es cuánto sabe una persona medido mediante tests que evalúan conocimientos acumulados, sino en qué condiciones aprende y crece esa persona, qué relaciones sostienen su desarrollo, qué herramientas culturales tiene disponibles, quién la acompaña en el proceso proporcionándole el andamiaje temporal que necesita.
Esta es una diferencia fundamental que transforma completamente cómo entendemos la educación, porque significa que el contexto social y las relaciones interpersonales no son decorado agradable, sino el origen real del desarrollo. Un niño que crece en un ambiente donde los adultos hablan poco con él, donde nadie lee libros en voz alta, donde las conversaciones se limitan a órdenes y prohibiciones sin explicaciones, desarrollará capacidades lingüísticas e intelectuales significativamente menores que un niño de la misma capacidad biológica innata que crece en un ambiente donde los adultos conversan extensamente con él. Esta diferencia no refleja diferencias en inteligencia innata, sino diferencias en las oportunidades sociales que cada niño tuvo para participar en interacciones que construyen las capacidades mentales mediante el uso compartido de herramientas culturales. Todas las especies tienen funciones psicológicas elementales. Un perro reacciona automáticamente cuando escucha un ruido fuerte. Un bebé succiona cuando algo toca sus labios. Un gato salta cuando ve movimiento rápido. Estas son respuestas que no requieren deliberación consciente ni control voluntario, porque están programadas biológicamente. La memoria involuntaria, la atención reactiva que se captura por estímulos intensos, las emociones básicas como el miedo o la rabia, todos estos son ejemplos de funciones psicológicas elementales que compartimos con animales. Las funciones psicológicas superiores, en cambio, son exclusivamente humanas según Vygotsky, porque requieren tipos de mediación cultural que ninguna otra especie ha desarrollado. La memoria voluntaria que podemos activar deliberadamente, la atención deliberada que podemos dirigir conscientemente hacia aspectos relevantes, el pensamiento abstracto que puede operar con conceptos que no se refieren a objetos concretos presentes. Todas estas capacidades son construcciones culturales que emergen mediante procesos sociales específicos. Estas funciones superiores no emergen simplemente por maduración biológica, como si el cerebro tuviera programado desarrollarlas automáticamente, sino que se construyen activamente a través de la interacción social prolongada y del uso sistemático de herramientas culturales, siendo el lenguaje la más decisiva porque transforma radicalmente cómo funciona la mente. Un niño que por razones médicas no puede oír y que crece en un ambiente donde nadie usa lenguaje de señas con él, no desarrolla las funciones psicológicas superiores al mismo ritmo. No porque su cerebro sea biológicamente inferior, sino porque le faltan las herramientas culturales. La distinción entre funciones elementales y superiores tiene consecuencias prácticas enormes para cómo entendemos la educación, porque si las funciones superiores fueran simplemente maduración de capacidades innatas, entonces lo único que necesitaríamos hacer sería proporcionar nutrición adecuada y esperar pacientemente. Pero si las funciones superiores son construcciones sociales, entonces el entorno social y las relaciones interpersonales no son meramente facilitadores opcionales, sino condiciones absolutamente necesarias. Esta idea transforma radicalmente la responsabilidad educativa, porque significa que las diferencias que observamos entre niños en sus capacidades intelectuales no son simplemente reflejos de diferencias en dotación genética fija, sino que reflejan en gran medida diferencias en las oportunidades sociales. Un niño que llega a la escuela con un vocabulario limitado no es menos inteligente biológicamente, sino que ha tenido menos acceso a las interacciones sociales específicas que construyen las capacidades lingüísticas. Y la responsabilidad del sistema educativo no es simplemente registrar esas diferencias, sino activamente construir las oportunidades que todos los niños necesitan. Imagina que necesitas clavar un clavo en la pared. Podrías intentar golpearlo con la mano desnuda, pero lastimarías tus dedos.
Entonces usas un martillo, que es una herramienta física que amplifica la fuerza de tu brazo. Ahora, imagina que necesitas recordar una lista de compras con 20 artículos diferentes. Podrías intentar memorizarlos usando solo tu memoria biológica, que es limitada. Entonces escribes una lista en papel, que es una herramienta psicológica que extiende tu capacidad de memoria, permitiéndote almacenar información fuera de tu cerebro. Vygotsky argumentaba que los seres humanos nunca actúan directamente sobre el mundo como lo hacen los animales, sino que siempre actúan a través de intermediarios que median la relación entre el sujeto y el objeto. Las herramientas físicas como martillos, palancas, ruedas o computadoras están orientadas hacia afuera porque su función es transformar el entorno físico, construir pirámides, viajar a la luna o comunicarse instantáneamente con personas al otro lado del planeta. Son logros que dependen completamente de herramientas físicas. Las herramientas psicológicas como palabras, números, mapas, símbolos matemáticos, sistemas de escritura, funcionan de manera fundamentalmente diferente porque están orientadas hacia adentro en lugar de hacia afuera, lo cual significa que su función primaria no es transformar el entorno externo, sino reorganizar los propios procesos mentales de quien las usa. Cuando alguien aprende a usar números para contar, no solo adquiere la capacidad de comunicar cantidades a otras personas, sino que transforma su propia percepción de la realidad, permitiéndole ver patrones cuantitativos que sin números serían invisibles. Cuando alguien aprende a escribir, no solo gana un medio de comunicación a distancia, sino que desarrolla nuevas formas de pensamiento que requieren el tipo de reflexión sostenida que la escritura hace posible. El lenguaje es la herramienta psicológica más poderosa de todas, según Vygotsky, porque no solo permite la comunicación entre personas, sino que reestructura fundamentalmente el pensamiento desde dentro, transformando lo que inicialmente fue social en una capacidad individual que persiste incluso cuando la persona está sola. Un niño pequeño que todavía no ha internalizado completamente el lenguaje necesita que los adultos hablen con él, guiando sus acciones mediante instrucciones verbales. Pero gradualmente ese lenguaje externo se convierte en lenguaje interno, que el niño se dice a sí mismo en silencio, planificando sus propias acciones. Esta transformación de lo externo en interno, de lo social en individual, de lo interpersonal en intrapersonal, es el proceso central del desarrollo psicológico humano para Vygotsky. Y las herramientas psicológicas no son accesorios opcionales que hacen la vida más conveniente, sino constituyentes fundamentales de las formas superiores de la mente humana que literalmente no existirían sin ellas. Hay un momento crucial en el desarrollo de cada niño que ocurre aproximadamente a los 2 años de edad y que marca la emergencia de algo completamente nuevo. Vygotsky descubrió mediante la observación cuidadosa que el pensamiento y el lenguaje tienen orígenes distintos e independientes, porque hay pensamiento preverbal que se manifiesta cuando bebés muy pequeños resuelven problemas prácticos simples sin necesitar palabras. Y hay lenguaje sin pensamiento propiamente dicho que se manifiesta en el balbuceo y en las primeras palabras que los bebés pronuncian, imitando sonidos sin entender todavía los significados. Pero alrededor de los 2 años, estos dos ríos que fluían paralelos se cruzan produciendo una transformación cualitativa, donde el pensamiento se vuelve verbal y el lenguaje se vuelve racional. Y ese cruce es el punto fundacional del pensamiento humano complejo que distingue nuestra especie de todas las demás. Antes de este cruce, el niño podía pensar sobre objetos concretos presentes y podía pronunciar palabras que funcionaban como señales sociales, sin que el niño entendiera realmente que esas palabras representaban conceptos.
Después del cruce, el niño comienza a usar palabras no solo para comunicarse con otros, sino para pensar consigo mismo. Descubre que cada cosa tiene un nombre y que esos nombres pueden usarse para categorizar la experiencia de maneras que la percepción directa no permite. El significado de una palabra entonces no es simplemente una etiqueta que se pega a un pensamiento ya formado, sino que el significado completa y transforma el pensamiento mismo, haciéndolo diferente de lo que sería sin palabras. El significado además no es fijo ni estático, sino que es vivo y cambiante a lo largo del desarrollo infantil. Un niño de 3 años y un adolescente de 15 pueden usar la misma palabra como justicia o libertad, pero el significado que esa palabra tiene para cada uno es radicalmente diferente porque el adolescente ha desarrollado capacidades de pensamiento abstracto que le permiten entender dimensiones de esos conceptos que para el niño pequeño son completamente inaccesibles. Esta tesis que Vygotsky desarrolló extensamente en su obra central, Pensamiento y lenguaje une mente, lenguaje y cultura en una sola teoría coherente que sigue siendo una de las contribuciones más influyentes de la psicología del siglo XX. El lenguaje no es un medio neutral de expresión que deja intacto el pensamiento que expresa, sino que es un constituyente activo del pensamiento mismo que cambia radicalmente cuando se vuelve verbal. Contraste absoluto. Piaget construyó durante décadas un edificio teórico monumental sobre el desarrollo cognitivo, donde el niño es un constructor activo de sus propios esquemas mentales mediante la interacción directa con objetos físicos. Para Piaget, el motor del desarrollo es interno. Es la equilibración mediante la cual el niño asimila experiencias nuevas a esquemas existentes o acomoda esos esquemas transformándolos cuando las experiencias no encajan. El lenguaje en este esquema es resultado del desarrollo cognitivo, no su causa. Vygotsky invirtió completamente esta dirección, proponiendo que el desarrollo es una construcción social desde afuera hacia adentro, donde el niño internaliza primero lo que ocurre en el plano social mediante interacciones con otros más capaces, y solo después aparecen como capacidades individuales. El motor del desarrollo entonces no es la equilibración interna, sino la apropiación de herramientas culturales mediante la participación en prácticas sociales. La diferencia quizás más visible aparece en cómo interpretan el habla egocéntrica que todo niño pequeño manifiesta cuando habla en voz alta consigo mismo mientras juega. Piaget veía este fenómeno como un signo de inmadurez cognitiva que refleja la incapacidad del niño de tomar la perspectiva del otro. Este egocentrismo verbal desaparece gradualmente con el desarrollo. Vygotsky, en cambio, interpretaba el habla egocéntrica no como resto de inmadurez, sino como un paso necesario hacia el pensamiento verbal interno, porque el niño está usando el lenguaje que aprendió socialmente para regular sus propias acciones. Y este habla gradualmente, se interioriza, volviéndose silenciosa, pero manteniendo su función reguladora. Para Piaget, el niño debe estar cognitivamente listo para aprender ciertos contenidos porque su estructura cognitiva debe haber alcanzado el nivel de desarrollo apropiado. Entonces, la enseñanza debe esperar pacientemente. Para Vygotsky, en cambio, el aprendizaje bien diseñado no espera al desarrollo, sino que lo jala hacia adelante, trabajando en la zona de desarrollo próximo, donde el niño todavía no puede funcionar solo, pero puede hacerlo con apoyo apropiado. Entonces, la enseñanza efectiva siempre va un paso adelante del desarrollo actual. Piaget murió en 1980 sin haber conocido bien a Vygotsky, cuya obra permaneció censurada en la Unión Soviética durante décadas después de su muerte, en 1934 por razones políticas. Recién en los años 60 y 70, las obras de Vygotsky comenzaron a traducirse al inglés, siendo descubiertas por psicólogos y educadores
que encontraron en ellas una alternativa poderosa a Piaget. El debate entre Piaget y Vygotsky entonces es central en la psicología del desarrollo contemporánea, pero fue históricamente asimétrico porque mientras Piaget publicó durante 50 años, Vygotsky murió a los 37 años, dejando obra principalmente teórica. Los niños construyen conceptos espontáneos mediante la interacción directa con el mundo sin que nadie les enseñe sistemáticamente qué es un perro, qué es agua o qué significa arriba, porque estas son categorías que emergen naturalmente de la experiencia cotidiana. Estos conceptos espontáneos son ricos en vivencia concreta porque están anclados en situaciones particulares que el niño experimentó personalmente, pero carecen de sistematización porque no están organizados en redes conceptuales más amplias. La escuela, en cambio, transmite conceptos científicos de forma deliberada mediante la instrucción que presenta definiciones abstractas, clasificaciones sistemáticas, principios generales que organizan dominios enteros del conocimiento de maneras que ningún niño descubriría por sí solo. ¿Qué es un mamífero definido biológicamente? ¿Qué es la densidad como relación matemática? ¿Qué es la democracia como sistema político? Todos estos son conceptos científicos que requieren una instrucción formal porque involucran abstracciones que trascienden completamente lo que la experiencia directa puede proporcionar. Vygotsky argumentaba que el desarrollo de ambos tipos de conceptos no sigue la misma dirección, sino que proceden en sentidos opuestos que eventualmente deben encontrarse. Los conceptos científicos descienden desde lo abstracto hacia lo concreto, buscando raíces en la experiencia vivida que les den contenido experiencial, sin el cual permanecen como fórmulas huecas que el niño puede recitar en exámenes, pero que no puede usar productivamente. Los conceptos espontáneos, en cambio, ascienden desde lo concreto hacia lo abstracto, buscando una estructura sistemática que organice las experiencias dispersas. Cuando estos dos movimientos se encuentran en algún punto intermedio, donde la abstracción científica encuentra anclaje en la experiencia concreta, y donde la experiencia espontánea encuentra organización sistemática, entonces ocurre el aprendizaje genuino, que transforma tanto los conceptos espontáneos, enriqueciéndolos con precisión, como los conceptos científicos, llenándolos con contenido experiencial. De esta distinción justifica la existencia de la escuela como una institución necesaria, porque sin acceso sistemático a los conceptos científicos que la cultura ha acumulado durante siglos, el niño quedaría atrapado en lo vivido inmediato, sin poder alcanzar las formas más altas del pensamiento abstracto que requieren herramientas culturales sofisticadas que ningún individuo podría reinventar durante su vida. Observa a un niño de 4 años intentando armar una torre de bloques que sigue cayéndose. Mientras trabaja, habla constantemente en voz alta, aunque no haya nadie más en la habitación. Este va aquí. No espera, ese es muy grande. Mejor pongo el chiquito primero. Ahí está ahora el otro. Cuidado, no se caiga. Este monólogo que acompaña su actividad no es una conversación social dirigida a otra persona, porque el niño no espera respuesta. Pero tampoco es simplemente ruido sin función, porque las palabras se relacionan sistemáticamente con las acciones que realiza. Para Piaget, este habla egocéntrica era una señal de inmadurez cognitiva que desaparece con el desarrollo. Pero Vygotsky demostró mediante experimentos ingeniosos que la frecuencia del habla egocéntrica aumenta precisamente cuando la tarea se vuelve más difícil. Cuando Vygotsky presentaba a niños problemas que excedían ligeramente sus capacidades actuales, observaba que hablaban mucho más consigo mismos que cuando resolvían problemas fáciles, lo cual sugería que el habla egocéntrica cumple una función reguladora específica. Este habla en voz alta es un paso intermedio entre dos formas de regulación, siguiendo una trayectoria que va de lo social a lo individual.
Primero el adulto habla al niño pequeño, guiando sus acciones mediante instrucciones verbales. El niño obedece estas instrucciones externas y gradualmente comienza a anticipar lo que vendrá después, internalizando la estructura que el adulto proporcionaba. Con el tiempo, ese mismo niño comienza a hablarse a sí mismo usando el tipo de lenguaje que antes venía de adultos, como si fuera simultáneamente el adulto que guía y el niño que es guiado. Finalmente, este habla egocéntrica desaparece no porque el niño haya dejado de necesitarla, sino porque se ha internalizado, convirtiéndose en pensamiento verbal interno que el adulto usa constantemente para planificar acciones, para razonar sobre problemas, para controlarse cuando enfrenta tentaciones. Todo esto sin pronunciar palabra audible, aunque el proceso sea fundamentalmente el mismo que el niño pequeño realizaba en voz alta. La función reguladora que el habla egocéntrica cumple es parte esencial del proceso mediante el cual las herramientas culturales que originalmente operaban en el plano social se transforman en herramientas psicológicas que operan en el plano individual sin perder su carácter fundamentalmente social. Porque incluso cuando alguien piensa completamente solo, está usando lenguaje que aprendió mediante interacciones con otros. El proceso comienza con un adulto y un niño pequeño, enfrentando juntos una tarea que excede las capacidades actuales del niño si intentara realizarla completamente solo. Quizás están armando un rompecabezas complicado donde el adulto señala piezas relevantes diciendo: «Mira esta esquina azul. Encuentra otra pieza con azul que encaje aquí». O están cocinando juntos donde el adulto dice: «Ahora mezclamos los huevos pero despacio, así muy bien. Ahora añadimos la harina poquito a poquito». El niño sigue estas instrucciones verbales que organizan sus acciones paso a paso, proporcionándole una estructura temporal. Esta regulación externa mediante el habla del adulto es absolutamente crucial en las primeras etapas, porque proporciona al niño acceso a formas de organización de la conducta que su cerebro solo todavía no puede generar internamente, pero que puede ejecutar cuando alguien más proporciona la estructura organizadora desde afuera, mediante palabras que funcionan como un andamiaje temporal. La clave está en que el adulto no hace la tarea por el niño, sino que habla guiando su atención hacia aspectos relevantes. Y mediante esta guía verbal, el niño aprende no solo cómo resolver este problema particular, sino más fundamentalmente cómo organizar su propia atención. Después de múltiples experiencias de este tipo, el niño comienza a apropiarse de esta función reguladora, produciendo él mismo el tipo de habla que antes venía del adulto, pero dirigiéndola ahora hacia sus propias acciones sin necesitar ya que alguien más esté presente. Esta apropiación del habla reguladora marca una transición crucial desde la dependencia completa de regulación externa hacia los primeros pasos de autorregulación. Gradualmente, con más práctica y con el desarrollo neurológico que proporciona la infraestructura biológica necesaria, el habla egocéntrica comienza a volverse menos audible, transformándose en murmullos que eventualmente se silencian completamente, sin que por eso desaparezca la función reguladora, que simplemente ha cambiado de formato externo audible a formato interno, silencioso, que llamamos pensamiento verbal. El adulto que planifica su día mentalmente, que razona sobre un problema complicado, que se controla cuando enfrenta una tentación, está usando exactamente la misma función reguladora que el niño pequeño usaba en voz alta. La internalización entonces no es simplemente copiar mecánicamente lo que venía de afuera, sino una transformación activa donde cada persona reconstruye de forma singular lo que recibió del entorno social, adaptándolo a sus circunstancias particulares, a su historia personal, a su estilo cognitivo propio.
Por eso dos personas que crecieron en la misma cultura no piensan idénticamente aunque compartan muchas herramientas cognitivas comunes. Hay una distancia fundamental que define las posibilidades educativas de cada persona en cada momento de su desarrollo. Por un lado está lo que esa persona puede hacer completamente sola, sin ningún tipo de ayuda externa. Esto es el nivel de desarrollo real que los tests tradicionales miden. Por otro lado está lo que esa misma persona puede lograr cuando alguien más capaz le proporciona la guía apropiada sin darle la solución completa. Esto es el nivel de desarrollo potencial que revela capacidades emergentes. La zona de desarrollo próximo es exactamente ese espacio intermedio entre estos dos niveles. Y para Vygotsky es donde el aprendizaje verdadero ocurre. Trabajar sobre lo que el niño ya puede hacer solo no enseña nada nuevo, sino que simplemente ejercita capacidades que ya existen. Mientras que intentar enseñar cosas que están tan alejadas del nivel actual produce frustración sin aprendizaje. Evaluar la zona de desarrollo próximo transforma radicalmente la educación, porque significa que medir solo lo que el niño hace solo es medir el pasado del desarrollo, mientras que explorar sistemáticamente lo que puede hacer con ayuda es mirar hacia el futuro del desarrollo. El andamiaje es la acción educativa dentro de ese espacio, donde el guía más experto ofrece exactamente el soporte necesario sin dar la solución completa, pero también sin dejar al aprendiz completamente solo cuando enfrenta dificultad. Un buen andamiaje se ajusta dinámicamente al desempeño del aprendiz, aumentando el soporte cuando detecta que está luchando y disminuyendo cuando observa que está logrando más autonomía. Porque el objetivo no es mantener la dependencia, sino gradualmente transferir al aprendiz las funciones que inicialmente el andamiaje cumplía externamente. El buen andamiaje se retira progresivamente, siguiendo una trayectoria que va desde el máximo soporte al comienzo, pasando por niveles intermedios donde el apoyo se va reduciendo sistemáticamente, hasta finalmente desaparecer completamente cuando el aprendiz ha internalizado las herramientas. Mantener el andamiaje más tiempo del necesario produce dependencia en lugar de autonomía. Dos niños de 8 años se sientan juntos con un problema de matemáticas que ninguno ha resuelto antes, pero donde uno tiene ligeramente mejor comprensión de las operaciones necesarias, mientras el otro tiene mejor capacidad de organizar información visualmente. Sin que ningún adulto esté presente, comienzan a trabajar juntos de manera que revela una colaboración genuina. El primero explica en voz alta cómo piensa que deberían proceder, mientras el segundo dibuja representaciones que ayudan a ambos a visualizar. Y en el proceso de intentar comunicarse mutuamente lo que cada uno entiende, ambos avanzan más allá de donde estaban. Vygotsky propone algo que parece contraintuitivo. Aprender junto a un par que sabe apenas un poco más puede ser tan efectivo como aprender de un adulto que domina completamente el dominio, porque la interacción entre iguales también activa la zona de desarrollo próximo de ambos participantes, generando un movimiento recíproco de crecimiento. La simetría relativa entre pares facilita tipos de negociación de significado que son más difíciles en relaciones asimétricas entre adulto y niño. En el trabajo colaborativo, quien explica aprende de maneras que no son obvias. El proceso de explicar obliga a organizar el conocimiento de manera más sistemática. Obliga a anticipar confusiones que el otro podría tener, preparando clarificaciones que profundizan la propia comprensión. Obliga a responder preguntas que revelan lagunas en la comprensión propia. Por eso, enseñar es, en un sentido profundo, una de las formas más poderosas de aprender. Esta visión del aprendizaje, como proceso fundamentalmente social, transforma la concepción del aula como lugar donde el conocimiento fluye unidireccionalmente, desde el docente hacia los estudiantes.
convirtiéndola en cambio en una comunidad de construcción conjunta donde el conocimiento se edifica colaborativamente mediante múltiples voces. Cada voz en esta comunidad tiene un valor que no puede ser reemplazado porque las contribuciones que los estudiantes hacen cuando explican a sus pares usan un lenguaje más cercano a la experiencia del que aprende. El aprendizaje colaborativo, entonces, no es simplemente una técnica pedagógica, sino descripción de cómo los seres humanos han aprendido fundamentalmente siempre unos de otros mediante interacciones que precedieron históricamente a la escolarización formal por milenios. La transmisión cultural intergeneracional siempre ha funcionado como un andamiaje colectivo donde la comunidad entera sostiene el desarrollo de cada individuo. Contraste radical entre dos concepciones del conocimiento. Ni una ve el aprendizaje como proceso de llenar la cabeza con información que debe ser almacenada internamente como si el cerebro fuera un contenedor que acumula hechos. La otra ve el conocimiento como un sistema distribuido entre mentes individuales y herramientas culturales que existen físicamente en el ambiente, extendiendo radicalmente las capacidades de cualquier cerebro individual, de la misma manera que un telescopio amplifica la vista. Para Vygotsky, la cultura no es un conjunto de contenidos que deben aprenderse y almacenarse en la memoria, sino un sistema de herramientas simbólicas que extienden y amplifican las capacidades mentales. El lenguaje escrito no es simplemente un medio de comunicación, sino una herramienta cognitiva que transforma cómo pensamos, permitiendo tipos de reflexión sostenida que el habla oral no facilita, porque las palabras habladas desaparecen, mientras que las palabras escritas permanecen disponibles para ser leídas múltiples veces, revisadas, reorganizadas. Los sistemas numéricos no son simplemente notaciones convenientes, sino instrumentos que transforman profundamente cómo pensamos sobre relaciones cuantitativas. Los mapas no son simplemente dibujos, sino herramientas cognitivas que permiten razonar espacialmente sobre relaciones entre múltiples ubicaciones simultáneamente. Los calendarios que organizan el tiempo no son simplemente recordatorios, sino herramientas que transforman la experiencia temporal, permitiendo una planificación a largo plazo. Con todas estas herramientas culturales, la mente humana llega a lugares a los que nunca podría llegar sola, dependiendo únicamente de sus capacidades biológicas innatas, porque el poder del pensamiento humano no reside principalmente en la superioridad biológica del cerebro humano, sino en la capacidad culturalmente construida de crear, usar y transmitir herramientas simbólicas que amplifican exponencialmente lo que cualquier cerebro individual puede lograr. Nadie puede desarrollar su potencial pleno fuera de la cultura, porque la mente humana en su forma más alta es literalmente una creación cultural que no existiría sin las herramientas que cada generación hereda, refina y transmite. Un niño de 3 años toma un palo del suelo y súbitamente comienza a cabalgar por el jardín haciendo sonidos de galope mientras sostiene el palo entre sus piernas como si fuera un caballo real. Para un observador adulto, esto podría parecer simplemente actividad lúdica sin importancia. Pero Vygotsky demostró que el juego simbólico no es descanso ni actividad trivial, sino un espacio privilegiado donde el niño ejercita espontáneamente su zona de desarrollo próximo, actuando siempre un paso por encima de su nivel real de funcionamiento. En el juego el niño se comporta como si fuera más grande, más capaz o más experto de lo que realmente es. Cuando juega a ser médico, maestro, piloto o padre, el niño no está simplemente imitando mecánicamente conductas, sino practicando activamente roles sociales y reglas culturales que está internalizando mediante la participación imaginaria en situaciones que todavía no puede manejar en la realidad,
pero que en el espacio protegido del juego puede explorar sin las consecuencias que sus errores tendrían fuera del marco lúdico. Esta práctica de roles es exactamente lo que caracteriza el funcionamiento en la zona de desarrollo próximo, donde el niño hace con apoyo imaginario lo que todavía no puede hacer solo en situaciones reales. Y el juego proporciona ese apoyo mediante la estructura que las reglas del juego imponen sobre la conducta. Un niño jugando a ser doctor debe actuar como los doctores actúan, debe usar lenguaje apropiado y debe seguir procedimientos que tienen sentido aunque sean versiones esquemáticas. El juego, además, es el primer espacio donde el niño aprende a separar el significado de los objetos concretos, descubriendo que un palo puede representar un caballo, aunque físicamente no se parezca, que una caja vacía puede ser una cama. Esta separación entre objeto físico concreto y significado simbólico es la base fundamental del pensamiento abstracto que se desarrollará años después cuando el niño pueda manejar símbolos completamente arbitrarios, como palabras escritas o números que no tienen ninguna similitud perceptiva con lo que representan. Inversión completa de cómo se entiende la relación entre desarrollo y aprendizaje. La pedagogía tradicional heredada de concepciones biologicistas asume que debemos esperar pacientemente a que el niño madure alcanzando cierto nivel de desarrollo cognitivo antes de intentar enseñarle contenidos que requieren capacidades que todavía no ha adquirido. Esta visión trata el desarrollo como un proceso interno que sigue su propio cronograma biológico relativamente independiente de las experiencias de aprendizaje que el ambiente proporciona. Entonces, la función de la educación es simplemente proporcionar oportunidades para que el niño ejercite capacidades que ya emergieron mediante la maduración. Vygotsky propone exactamente lo contrario, argumentando que el buen aprendizaje no sigue al desarrollo, sino que lo jala hacia adelante, creando desarrollo en lugar de simplemente facilitarlo. No, la enseñanza que solo trabaja sobre lo que el niño ya domina no enseña nada nuevo, mientras que la enseñanza efectiva identifica la zona de desarrollo próximo, donde el niño todavía no puede funcionar autónomamente, pero puede hacerlo con apoyo apropiado, que gradualmente se retirará. Esta idea significa que un buen maestro no espera pasivamente, sino que activamente crea las condiciones que harán posible ese aprendizaje mediante el diseño cuidadoso de experiencias. El aula entonces no es un lugar donde se confirma lo que el niño ya sabe mediante ejercicios que repiten lo familiar, sino un espacio donde se construye lo que todavía no puede hacer sin ayuda mediante interacciones cuidadosamente estructuradas que balancean desafío y soporte. Pues este balance delicado requiere que el maestro conozca profundamente no solo el contenido que está enseñando, sino también las trayectorias típicas de desarrollo en ese dominio y las capacidades actuales de cada estudiante particular. La idea de que el aprendizaje bien diseñado genera desarrollo en lugar de simplemente seguirlo desafía toda pedagogía que confunda madurez biológica con capacidad de aprender. Vygotsky no negaba que hay límites madurativos reales, pero argumentaba que estos límites son mucho más flexibles de lo que la psicología evolutiva tradicional asumía, y que la mayoría de los niños funcionan muy por debajo de su potencial, no porque carezcan de capacidad biológica, sino porque los ambientes educativos no están diseñados para trabajar sistemáticamente en sus zonas de desarrollo próximo. Esta perspectiva devuelve al docente un papel activo y decisivo que las pedagogías centradas en el niño a veces minimizan cuando enfatizan tanto la construcción autónoma del conocimiento que el maestro se convierte en un mero facilitador. Para Vygotsky, el maestro no es simplemente un transmisor de contenidos, pero tampoco es un observador pasivo. El maestro vygotskiano es un mediador activo que detecta el potencial de cada estudiante mediante la evaluación dinámica,
que construye puentes entre lo que el estudiante ya sabe y lo que necesita aprender, que proporciona un andamiaje calibrado precisamente al nivel donde el estudiante necesita soporte. La autorregulación es el producto final del desarrollo psicológico para Vygotsky, no su punto de partida. La capacidad de dirigir la propia atención hacia donde uno decide y la capacidad de planificar secuencias de acciones, la capacidad de controlar impulsos, resistiendo tentaciones. Todas estas capacidades de autorregulación se construyen lentamente mediante procesos que tienen origen social en interacciones, donde otros primero regulan la conducta del niño desde afuera antes de que pueda regularse desde adentro. Un niño pequeño no puede dirigir su atención voluntariamente hacia una tarea aburrida cuando hay distracciones disponibles. Entonces el adulto regula externamente su atención mediante el habla que señala aspectos relevantes, diciendo, mira, aquí esto es importante. Y mediante múltiples experiencias de este tipo, el niño gradualmente internaliza esa función reguladora, convirtiéndola en una capacidad de hablarse a sí mismo internamente. La conciencia, entonces, no es un punto de partida misterioso, sino un resultado que se construye mediante la apropiación de herramientas culturales, especialmente el lenguaje. Vygotsky criticaba explícitamente la psicología que separa emoción de cognición, tratándolas como dominios independientes. Para él, todo pensamiento tiene una dimensión afectiva que lo motiva proporcionándole la energía que sostiene el esfuerzo cognitivo. Toda emoción simultáneamente tiene una estructura cognitiva que la organiza, transformándola de una reacción automática primitiva en una experiencia emocional humana compleja, que involucra interpretaciones de situaciones, atribuciones de significado, anticipaciones de consecuencias según valores culturalmente configurados. El miedo humano a perder el empleo no es simplemente una reacción de alarma ante una amenaza inmediata, sino una emoción que involucra la comprensión de implicaciones económicas, sociales y personales del desempleo en un contexto cultural específico. Pensar y sentir son dos aspectos de un mismo proceso unitario que la psicología académica fragmentó artificialmente cuando adoptó métodos experimentales que requieren aislar variables para estudiarlas controladamente. Una persona que ha internalizado bien las herramientas culturales puede pensar con mayor profundidad sobre problemas complejos. Puede planificar con mayor alcance temporal. Puede regular sus emociones con mayor conciencia. Puede relacionarse con mayor reflexión, considerando perspectivas de otros. La cultura, entonces, no solo amplía lo que sabemos acumulando información, sino que transforma fundamentalmente lo que somos capaces de ser como personas. Vygotsky era un marxista convencido, y esto no es un detalle biográfico irrelevante, sino que marca profundamente cada aspecto de su psicología de maneras que a menudo pasan desapercibidas para lectores occidentales que adoptan sus conceptos sin entender el marco filosófico que les da coherencia. El trabajo humano como actividad transformadora que simultáneamente transforma el mundo externo mediante herramientas físicas y transforma al propio trabajador es un modelo central para entender cómo las herramientas culturales transforman la mente. El método dialéctico marxista atraviesa toda la obra de Vygotsky, organizando cómo piensa sobre el desarrollo que nunca es un proceso lineal de acumulación, sino que ocurre mediante contradicciones que se resuelven en síntesis superiores. El pensamiento y el lenguaje, que tienen orígenes independientes, se encuentran dialécticamente, produciendo el pensamiento verbal, que no es simplemente suma de ambos, sino una cualidad emergente completamente nueva. La mente es siempre proceso dinámico, nunca una estructura estática fija.
La paradoja histórica que pocos conocen es que Vygotsky fue censurado severamente en la Unión Soviética estalinista a pesar de ser marxista ortodoxo. Stalin y sus ideólogos lo consideraban idealista burgués porque enfatizaba demasiado la conciencia, la cultura y la mediación simbólica. Y sus obras fueron prohibidas oficialmente durante décadas después de su muerte temprana. Sus seguidores fueron perseguidos. Sus conceptos no podían mencionarse sin riesgo de consecuencias políticas graves. Recién después de la muerte de Stalin en 1953, comenzó lentamente la rehabilitación de Vygotsky. Pero para entonces su obra ya había sido descubierta en Occidente, donde psicólogos y educadores la leían buscando alternativas al conductismo. La ironía es que Vygotsky se volvió más influyente en países capitalistas que en el país socialista donde vivió y trabajó. Vygotsky fundó el campo que en la Unión Soviética se llamaba defectología, nombre que hoy suena ofensivo, pero que en su contexto histórico simplemente designaba el estudio científico del desarrollo en niños con discapacidades. Su tesis central era radical. La discapacidad no es principalmente una limitación biológica que reside en el cuerpo o el cerebro del individuo afectado, sino un problema de acceso a las herramientas culturales de mediación que la sociedad construyó asumiendo un solo tipo de cuerpo como estándar. Lo que frena el desarrollo de un niño con discapacidad, según Vygotsky, no es la deficiencia biológica en sí misma, que obviamente impone ciertas limitaciones reales, sino el hecho de que la cultura fue construida para personas sin esa discapacidad particular. Un niño ciego no se desarrolla menos porque no puede ver, sino porque la inmensa mayoría de las herramientas culturales fueron diseñadas para ser procesadas visualmente desde la escritura alfabética hasta los mapas. Si se le ofrecen al niño ciego herramientas alternativas que proporcionan acceso a los mismos contenidos culturales mediante modalidades que puede procesar, como el braille que traduce texto visual a formato táctil, entonces su desarrollo cognitivo puede ser tan pleno como el de cualquier niño vidente, porque el motor del desarrollo es siempre cultural, no biológico. Las capacidades intelectuales superiores no emergen de la maduración neurológica sola, sino de la apropiación de herramientas culturales. Esta idea formulada en los años 20 y 30 es la base teórica de toda educación inclusiva moderna, que entiende que el problema no reside en la persona que debe ser reparada, sino en el entorno que debe ser transformado. No se trata de compensar una falta mediante intervenciones terapéuticas. No es ni de adaptar superficialmente currículos, rebajando expectativas, sino de transformar fundamentalmente el entorno cultural, proporcionando múltiples vías de acceso al mismo conocimiento. La evidencia empírica que Vygotsky mismo produjo durante su vida corta es limitada comparada con la magnitud de las afirmaciones teóricas que hizo, porque murió a los 37 años de tuberculosis después de apenas una década de trabajo intenso bajo condiciones políticas cada vez más adversas. Su obra es principalmente teórica y conceptual. Propone marcos interpretativos ambiciosos que integran la filosofía marxista con observaciones de niños sin proporcionar la masa de datos cuantitativos que haría falta para respaldar empíricamente afirmaciones tan generales. Muchos de sus conceptos centrales, como la zona de desarrollo próximo, son difíciles de operacionalizar y medir objetivamente, de maneras que permitirían estudios cuantitativos rigurosos. El concepto es poderoso intuitivamente y ha generado miles de estudios durante las décadas posteriores. Pero Vygotsky mismo no vivió lo suficiente para desarrollar la investigación empírica sistemática que sus ideas merecían. Las críticas sobre sesgo cultural señalan que la teoría fue desarrollada en un contexto soviético específico, donde el colectivismo era un valor dominante tanto por tradición cultural como por ideología política.
Algunos críticos argumentan que Vygotsky sobreestima el papel de lo social y subestima factores biológicos innatos que establecen diferencias individuales, de que existen límites madurativos reales del desarrollo neurológico que no pueden acelerarse significativamente mediante la instrucción, que la plasticidad cerebral, aunque considerable, no es ilimitada. El concepto de zona de desarrollo próximo, aunque teóricamente elegante, resulta vago en la práctica educativa cotidiana, donde maestros se enfrentan aulas con 30 estudiantes simultáneos, cada uno con su propia zona. Es extremadamente difícil determinar exactamente dónde está la zona de cada niño sin una evaluación individual prolongada. Es difícil calibrar cuánto andamiaje proporcionar. Es difícil saber cuándo retirar el apoyo. Los maestros necesitan guías operacionales más precisas que les indiquen concretamente qué hacer, en lugar de principios generales que suenan convincentes teóricamente, pero que dejan sin resolver las preguntas prácticas.